vida al doctor César Sea, defensor del pueblo en la zona 6. El día de ayer se conmemoró 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ha sido un día para la reflexión, el análisis, los balances en distintas ciudades del mundo. Doctor Sea, ¿cuáles son las principales necesidades de Ecuador en este tema tras haber superado una década en la que para muchos ha sido la de mayores violaciones a los derechos fundamentales de las personas? Buenos días, ingeniero. Un saludo a los amigos y amigas que nos escuchan. Bueno, yo pienso que debemos partir de que un Estado democrático, efectivamente los derechos humanos pueden tener una mejor vigencia. Esto lo digo porque si no hay una verdadera independencia de funciones, usted acaba de dar lectura a algo muy preocupante de la década pasada, donde aparentemente hubo una fuerte influencia de jueces frente a los jueces, y eso no permite que se dé una verdadera vigencia de todos los derechos humanos. Pero si bien eso ha variado en algo ahora, aunque todavía hay esos intentos, esa nostalgia, supongo, con este caso del juez Serrano, es un poco querer retomar esas actividades, esas actitudes, pero todavía queda un poder concentrado tremendamente preocupante. Mire, a nosotros como Defensoría del Pueblo en los últimos tiempos han llegado personas que son afiliadas al IES, al ISPA, al ISPOL, y que sus médicos tratantes les recomiendan o digamos les prescriben alguna medicación específica. Ellos no pueden acceder. ¿Por qué? Porque no es que no tiene plata esas instituciones para comprar los medicamentos, sino porque como no están en el cuadro básico que ha puesto el Ministerio de Salud, estas instituciones que aparentemente son autónomas, etcétera, no pueden conseguir. Entonces existe todavía esta persistencia de este centralismo absorbente, que instituciones que se dicen pues autónomas se tienen que estar doblegando y pidiendo autorización a costa inclusive de la salud de los pacientes y de la vida misma. Eso es muy preocupante y eso sucede casi en todas las situaciones en el país, ¿no es cierto? La misma Defensoría del Pueblo, nosotros supuestamente y debemos ser pues los suficientemente autónomos y no estar postrándonos a los intereses, digamos, o a la buena voluntad de los ministerios, pero nosotros no podemos contratar personal. Nuestro presupuesto está atado a las decisiones que tenga el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Trabajo. O sea, hay esta lógica absurda que persiste por esta tremendamente absorción por parte del Estado central de todas las actividades de la cosa pública. Yendo un poco a la cercanía, ¿cuáles son los casos o el tipo de situaciones, los patrones que más le preocupan aquí en la provincia de La Suay? Bueno, los de la salud han sido uno de los casos que más preocupación nos han tenido, y efectivamente por parte incluso de las mismas instituciones de salud, el mismo IES, en muchas ocasiones se han sentido desesperados por no poder atender a sus pacientes, y nosotros hemos tenido que interponer medidas cautelares para que sea el juez que allane el camino a las instituciones con la orden para que compren directamente para y salven medicamentos, para comprar medicamentos, para que salven este proceso burocrático. ¿Y a qué obedece esta lógica del Ministerio de Salud, que es el principal encargado de velar por la salud pública? Son ellos los que disponen cuáles son los medicamentos que tienen que estar en el cuadro básico, y luego pasa un proceso de investigación para ver si tal o cual medicamento puede ser adquirido por estas casas, digamos, por centros de salud. O sea, se supone que si un médico especialista receta a una persona con una enfermedad catastrófica o una enfermedad complicada, terminal, un medicamento, debe ser porque este medicamento es suficientemente probado. Pero luego de esta decisión del médico tratante, tiene que pasar por todo este tamiz del Ministerio de Salud para que puedan ellos acceder y hacer las compras. Y sufren verdaderas circunstancias de desesperación también, tengo que reconocer, los directivos del IES, porque tenemos que interponer, como digo, acciones jurisdiccionales para
recién que se permita a través de la decisión y la orden del juez que los pacientes accedan a esto. Esto es un absurdo fruto de estos 10 años de un poder concentrador absolutista o centralista que no permite pues, que las cosas fluyan en el país. Todo está controlado por el Estado. Toda la actividad, incluso la misma actividad de la Defensoría del Pueblo, tenemos que estar bajo el sistema descentralizado del Uno etcétera. de los focos en los cuales hubo las más flagrantes y visibles violaciones de los derechos humanos fue el centro carcelario en Turi. ¿Cómo se encuentra la situación allí actualmente? En pésima circunstancia, y no por los directivos actuales. Lo que pasa es que se terminó la plata. Se festinaron la plata en gastos suntuarios en algunos casos y se dice pues en problemas de contrataciones por otros que el Estado está en circunstancia lamentable para atender el problema social. Tenga en cuenta, se supone que es un centro donde la vigilancia debería ser una de las mayores preocupaciones. La gran mayoría de cámaras del Centro de Rehabilitación Social están destruidas, están rotas y no se les ha podido reparar. Bueno, esa es la situación bastante generalizada en la ciudad. El día de ayer veíamos la denuncia de una distinguida dama que fue asaltada. Así es. Que tuvo la esperanza de que este asalto haya quedado registrado en uno de los lugares más concurridos de la ciudad de Cuenca, y la respuesta fue de que la cámara estuvo dañada. Sí, o sea, y seguramente, insisto, no es responsabilidad de quienes están administrando, manejando estos sistemas, pero no hay plata. Cuando nosotros hemos reclamado, dice, pues, el seguro tiene que responder con el pago, porque hay una garantía, pero, oiga, ¿cuál es el seguro? Entiendo que es el mismo seguro Sucre, no lo sé, desconozco, pero no se repara. Hay unas circunstancias lamentables al interior del centro, pues no hay las condiciones ideales en cuanto a proveerles de cobijo suficiente, ¿no es cierto? Ahora por lo menos ya se le permite que la familia lleve ropa, porque un tiempo con la, digamos, la lógica que se tenía, pues no podía entrar absolutamente nada y tampoco se les daba lo suficiente. Habíamos conocido que muchas de las celdas se encuentran con los vidrios rotos, no, y que todas. Los presos tienen que dormir prácticamente a la intemperie. Todas, excepto las celdas de las mujeres. Bueno, una queja que tuvimos fue de una celda de una dama, justamente. ¿En qué está roto hasta eso? La familia se quejó de que estaban rotos los vidrios y que tenía que permanecer allí en condiciones realmente lamentables. Hasta hace 6 meses yo lo que sí presencié es que todas las celdas las celdas de los pabellones de varones estaban rotos los vidrios. Entonces, en ese lugar, que es de hecho frío, las noches corre un viento gélido. Es prácticamente una situación que se configura como un trato cruel, inhumano, porque ingresa un frío tremendo y no pueden dormir. Y nos decían, como anécdota, alguien que hacía de la policía, que hacía un poco de investigación ahí, decía que incluso una forma de pagar el piso de algunas personas que recién ingresan era tenerles parados frente a las ventanas para que en algo les cubra a los otros internos, hasta que ellos concilien el sueño, y luego sí él podría dormir, o sea, siendo como hasta de cortina, porque además no pueden poner cortinas, no pueden poner nada porque todo está prohibido. O sea, hay que revisar todo el sistema, está totalmente hecho un caos. ¿Cómo va el tema de independencia de la justicia, doctor Sea? Las quejas continúan. Ayer tuvimos aquí a un abogado que se quejaba de la forma excesivamente autoritaria con la que actuaban los jueces, que no daban la debida atención, no cumplían los plazos, tomaban decisiones reñidas incluso con lo que habían decidido instancias superiores en el ámbito judicial, es decir, había acudido a un juicio de segunda instancia, le habían dado la razón. El tema volvió en otro caso idéntico, muy similar, a manos de la misma jueza, y volvió a fallar en el mismo sentido. Había presentado quejas ante el Consejo de la Judicatura sin ningún resultado. Son casos relativamente pequeños que no ameritan ir a una corte superior, o me parece que decía que no había esa instancia de superior, pero tendría que ir a la Corte Constitucional, por ejemplo. ¿Cómo anda el Consejo de la Judicatura, que ha sido también criticado por el caso del juez Paul Serrano que usted menciona, o por decisiones tomadas por el Consejo de la Judicatura transitorio en Quito de tratar de interpretar los alcances de una de las preguntas en la consulta popular? Sí, yo creo que hay algunas falencias, y fundamentalmente por esta situación también que tiene de orden económico. Tengo que reconocer de que la injerencia directa como existía hace algún tiempo contra jueces, y están diciendo
quienes estuvieron investigando en la mesa de la verdad y la justicia, ahora están diciendo que hubo la casi injerencia. 300 jueces que se les acusa de haber sido cómplices de conjuras, prácticamente, conjuras políticas contra ciudadanos en el correísmo. Así es, o sea, tengo que reconocer, digo, que eso no está sucediendo actualmente. Hay una cierta tranquilidad en ese sentido, pero existe, de lo que conozco, una sobrecarga laboral de los jueces. Y acciones jurisdiccionales en las que nosotros participamos, también tenemos que lamentar que no hay la celeridad suficiente, y cuando hemos tenido que analizar, investigar por qué se trata, es porque no hay tiempo para que los jueces... Ayer hablábamos con el presidente de la Corte de Cuenca también, y nos referíamos a la Corte Constitucional, al momento en acefalía, con más de 14,000 casos pendientes. Sí, entonces es una situación preocupante. Yo creo que se deberían crear nuevas judicaturas para que puedan atender los casos que se han incrementado en estos últimos tiempos y que están retrasando y ralentizando el trabajo de los funcionarios judiciales. Ese es un problema. Pero sí, desde la Defensoría del Pueblo vemos que acciones jurisdiccionales, es decir, medidas cautelares, acciones de protección que en épocas anteriores, ingeniero y amigos y amigas que nos escuchan, era prácticamente imposible que den la razón al pueblo. Este momento sí hay jueces ya que dan paso a estas acciones jurisdiccionales, lo cual era insospechado hasta hace dos o tres años. Era prácticamente imposible que alguien que interponga una acción de protección primero sea admitida a trámite. Ahora se admite al trámite y están dando la razón cuando, digamos, los fundamentos y la argumentación es la debida desde el punto de vista constitucional. Sí hay eso, pero que hay falta de celeridad, efectivamente. Vaya, doctor, sea el caso del juez Serrano. Allí hay un enfrentamiento expreso entre el Ministerio de Energía, que es el demandante, que ha llevado ya el tema hasta el Consejo de la Judicatura. El juez enfrenta una posible sanción que pretendería descalificar la sentencia que dio para paralizar los trabajos de explotación en Río Blanco. Se encuentra también ya en la palestra pública el tema de Quimsacocha. Es posible que tras el trabajo que han venido realizando sectores sociales ante el Consejo Nacional Electoral Transitorio, se ponga una papeleta en las próximas elecciones con respecto a Quimsacocha, pero nuevamente es el Ministerio de Energía el que está promoviendo en su página web, hasta el día de ayer constaba, no sé si el día de hoy, prácticamente un cronograma para la explotación de Quimsacocha que señala un estudio de factibilidad del cual hace gala el propio Ministerio de Energía y se atreve a dar este cronograma de explotación como si fuese un hecho, y esta situación que tanto rechazo ha merecido en la provincia de la Azuay. Sí, yo creo que es una nostalgia de el haber perdido esa posibilidad de injerencia, en este caso específico, como excepción digo, y están recurriendo a argumentos totalmente deleznables, argumentos que deberían ni siquiera haber sido admitidos. Yo espero que en el caso del juez Serrano, luego de que ya se admitió y se ha iniciado este sumario administrativo, luego sea rechazado y calificado con la temeridad, porque es temerario lo que se plantea por parte del ministerio, que está en desesperación. Seguro tiene compromisos y el gobierno, por haber establecido incluso regalías anticipadas, etcétera, etcétera, compromisos con las transnacionales mineras, y eso les está haciendo caer en desesperación, supongo. Por eso lo que usted acaba de manifestar, de que están sacando de su página web ya los cronogramas, cuando de por medio está viéndose que una voluntad popular, o por lo menos existe la potencial circunstancia de que una consulta popular el pueblo se pronuncie negativamente. Atando cabos, doctor Sea, hay que estar realmente alerta. Las advertencias van en el sentido de que Lenín Moreno en este viaje va a gestionar fondos con la China, fondos que vendrían condicionados para el tratamiento de las empresas chinas, los problemas que mantienen latentes por obras mal realizadas en el país, como aquellos que pueden venir, y tras la minería y los proyectos en el Azuay están compañías chinas. Yo esperaría que el gobierno tenga la suficiente entereza, lo cual lo veo muy complicado, que vaya y diga: ustedes tienen responsabilidad
como gobierno por haber impuesto esta circunstancia de que sus empresas sean las que realicen las obras en los empréstitos que realizaron al Ecuador, y estos empréstitos evidentemente tienen fallas. Ustedes tienen que responder, hacer un llamado de atención, ojalá que así sucediera. Yo creería que la dignidad y la soberanía del país debería ser así, pero dudo mucho si se va en condiciones de buscar nuevos empréstitos, que se tenga esa suficiente entereza y firmeza para decirlo, pero esperemos a ver qué es lo que sucede con el gobierno nacional. Lo que sí a mí me preocupa es que se está realmente dando visos para que la convulsión social se venga. Y eso sería lamentable en nuestro país, que relativamente se ha manejado en sus últimos tiempos con cierta calma, porque a los sectores populares y los sectores campesinos, indígenas, si bien en este tiempo están en un compás de espera, no ha habido problemas, yo no sé qué pasaría si es que se da luz verde a estos cronogramas que plantea el ministerio y a estas potencialidades de se realicen las explotaciones mineras. Esperaría que no se produzca un caos, nuevos levantamientos, nuevas complicaciones, que puede traer gravísimas consecuencias, y por eso yo sí creo que el gobierno nacional, a título de quedar bien con las transnacionales y con el gobierno chino, está corriendo el riesgo de convulsionar socialmente al Ecuador, porque hemos visto que en los últimos tiempos, con la firmeza y que se ha defendido los sectores campesinos, indígenas, digamos, el pedido de que no se explote estos sectores. Pero la tosudez aparentemente y estos compromisos adquiridos están llevando, insisto, a una situación de impredecibles consecuencias. ¿Qué consecuencias espera traiga el reemplazo que se ha dado del Ministerio de Justicia con la Secretaría de Derechos Humanos? Bueno, yo no sé si va a ser una situación que solucione los problemas, porque si no existe plata, no existe dinero, por mucho que se esté reorganizando secretarías, se cambie a otros ministerios, etcétera, si no existen los suficientes recursos para atender las necesidades sociales en centros de rehabilitación, en problemas de mujeres, de niños, en atención para personas desatendidas, pues si no existe el dinero, por mucho que se esté cambiando de nombre los ministerios de las secretarías, no creo en la práctica que vaya a tener ninguna solución. Si es que no se incremente el presupuesto de estas áreas, yo preveo de que las soluciones van a quedar preteridas. Bien, queremos agradecerle por su presencia, doctor Sea. Han escuchado al defensor del pueblo en la zona 6, el doctor César Sea.